Momo está llegando tarde con su amiga y ven que en una piscina unos chicos están a punto de tirar a otro muchacho al agua. Ella se les enfrenta y Lin Yao le dice que están haciendo justicia, que no se meta. Y cuando él va a empujar al muchacho al agua, ella lo empuja a él y el otro muchacho sale huyendo de ahí. Ella también corre junto con su amiga. Él es un chico rico y de los más populares de la facultad. Cuando está entrando, todo el mundo ve el video de cuando la Momo lo empuja al agua. Ella luego ve por las redes que todos lo están defendiendo a él, y unas chicas van a atacarla mientras ella está en el baño. Ella va a reclamarle a él mientras juega baloncesto, y una pelota casi la golpea en la carita. Odia a Lin Yao. Luego lo convoca en el patio de la facultad para enfrentarse. Las chicas del club de fans de él se enteran y preparan globos con agua para lanzárselos a ella. Y cuando ella se ve con el galán, les tiran los globos, mojándola él también, quien se quedó para proteger a la Momo. Y así se nos termina el primer capítulo de este corto drama que se llama Campus 6 y encuentran completo aquí en YouTube. Él se lesiona una mano por protegerla a ella y sus amigos se burlan por lo galante que él se portó con la muchacha. Luego él les pide a las muchachas que los atacaron que dejen de meterse con Momo. Estas van a donde ella discutió nuevamente diciendo que se aleje de su galán y le rompen un trabajo que había estado haciendo. Es un diseño que debe presentar para una prueba de ingreso a una importante empresa. Está caminando tarde en la noche y siente que alguien la está siguiendo. Es el muchacho que ella defendió de Lin Yao. Está medio tostado en la cabeza y comienza a acosarla. Cuando se le tira encima, aparece el galán a defenderla. Ella está toda asustadita y él le coloca su chaqueta sobre ella y luego la ayuda a recoger lo que se le había caído. Ella se disculpa con él por haberlo malinterpretado la otra vez en la piscina y como ella se lastimó un pie, él la lleva cargada a la enfermería y él mismo la cura. Además se da cuenta que ya no distingue bien los colores. Le pregunta de qué color es su chaqueta y ella responde que amarillo, descubriendo que es daltónica. Ella no quiere que se descubra su secreto porque su deseo es ser diseñadora de modas. Ella tiene que quedarse a dormir en la enfermería porque la residencia donde ella duerme está cerrada y él le comienza a meter miedo del lugar. La deja sola y ella está toda asustadita. Vuelve y la acompaña toda la noche para que no esté sola. Al día siguiente ella le cuenta todo lo sucedido a su amiga y ya ven que Lin Yao en realidad es una buena persona. Todo este tiempo lo juzgaron sin conocerlo, pero ella está aún enojada porque le pidió que le llevara su comida siempre para no revelar su secreto ante los demás, y ella descubre que a él no le gusta la comida picante. Le lleva su comida y está toda picante. Él se hace el fuerte y comienza a comer. Ya no aguanta y se para de ahí. Ella le dice que aún no ha terminado y él que no se olvide de su secreto, a lo que ella le comienza a limpiar la boca para que él no diga nada. Le lleva de nuevo la comida y esta vez le echa mucha sal a la sopa. Él se come el panecillo y le dice a ella que se coma la sopa. Esta no quiere, pero al final le toca comérsela. Después le pide que busque unos paquetes para él y ella casi no puede. Se los da a él y tampoco puede cargarlos. La molesta tanto que la pobre muchacha está desesperada. Ahora la puso a que le masajeara los brazos para jugar al baloncesto. Por ahí está la rival de ella viéndolo todo, y cuando él le pide que le limpie el sudor, Momo está ya gritándole y yéndose de ahí toda enojada. Llega a clases y le incriminan diciendo que ella destruyó los proyectos de las demás muchachas y la obligan a limpiar el salón. Ella está caminando enojada y cuando va a cruzar la calle aparece otro muchacho y la agarra para que no la atropelle. Por ahí estaba el galán quien también quería hacer lo mismo, pero se le adelantaron. Lin Yao quiere pelear con él y Momo les dice que no lo hagan. El otro muchacho es heredero de otro grupo muy importante, rival de la familia del galán. Ambos la ayudan a limpiar el salón de clases y muestran su rivalidad. Luego Lin Yao descubre que la rival de ella fue quien hizo el desastre ese y la llama aparte y la enfrenta diciéndole que tiene pruebas de la cámara de vigilancia. Esta muchacha le dice que ha estado detrás de él por mucho tiempo y que está con la Momo, que es injusto eso. Ahora la malvada incrimina a otra muchacha para que no la castiguen a ella. Está planeando algo. Él le dice que quiere cocinar con ella y van al mercado. Él la agarra para que no cruce la calle y la acompaña cuidándola de cualquier peligro. Van a una azotea y ella dice que por qué ahí. Él entre sí dice que si no se da cuenta que es un lugar romántico y comienzan a cocinar los dos y se dan comidita los dos en sus boquitas. Él la mira así como queriendo comerse sus lindos labios. Llega un vigilante y tienen que irse corriendo de ahí y ella va toda feliz como gata enamorada. Ella no puede dormir pensando en su galán y él tampoco pensando en su enamorada. Le escribe, pero ella no le responde.
La profesora le dice que a sus diseños le falta mucho, que su diseño de color es muy aburrido y así no va a entrar a esa empresa, y ella está toda triste. Él la ve y le dice que confíe en sí misma, que cree que es talentosa. Luego la lleva a un partido de baloncesto y ahí llega la rival a pelearle porque está en su lugar. Él está jugando todo contento porque ve que ella lo está apoyando. Ella recibe una notificación para abrir una entrevista con la gente de la empresa. La rival la ve y se ofende toda diciendo que va a avergonzar a su universidad y que es una pobre sin gusto por la moda. Momo va con el galán a comprar ropa para la entrevista. Le escoge bastantes prendas y le pide que se las pruebe mientras la mira a ver cómo le quedan. La ve salir con un vestido y queda con la boca abierta por su belleza. Le pide a la señora de la tienda que empaque toda esa ropa y Momo le agradece por comprarle todo eso. Él le dice que no tiene dinero y salen corriendo de ahí. Van ahora a una tienda de gente pobre a buscar la ropita para ella. Después se van a las maquinitas a divertirse. Ahora ella está en una disyuntiva: usar el vestido que el galán le escogió en la tienda pobre o uno que le envió el otro muchacho que es de una tienda rica. Escoge este segundo, y cuando va a la universidad nota que su rival tiene exactamente ese mismo vestido. Lin Yao la ve y se entera que el vestido se lo envió el otro muchacho y le pide que se cambie. Le dice que el otro es más bonito para ella. Ella se cambia y él la acompaña hasta la puerta de donde le van a hacer la entrevista. A pesar de estar nerviosa, dice por qué quiere estudiar ahí, y cuando sale celebra con su enamorado porque la aceptaron. Están buscando un modelo masculino para presentar unos trajes en clase. Aparecen los dos enamorados de ella discutiendo y el otro le dice que Lin Yao se va a estudiar al extranjero. Eso ni él lo sabía, y ella se entera y se pone bravita yéndose de ahí. El galán se ofrece como modelo y va al salón de clases de ella. Le piden que se quite su camisa y las chicas lo ven todas embobadas. Momo sigue enojada con él. Ella va con su rival a la empresa donde quedaron para trabajar cuando se gradúen. La directora les dice que no quiere que causen problemas porque odia a ese tipo de personas. Las pone a hacer unos diseños. Momo está inspirada haciéndolos y la otra está bloqueada. En un momento sale con la directora, dejando sus diseños ahí, y la otra aprovecha y se los roba. Se da cuenta y la enfrenta. La otra se hace la víctima y dice que no hizo nada. Y cuando Momo está escogiendo unas telas, la deja allí encerrada. ¡Qué tipa tan malvada! Sin embargo, ella aprovecha para hacer sus diseños ahí mismo. Va la directora a verlas y la tipa dice que Momo debe estar por ahí holgazaneando. Cuando le envía un mensaje a la directora diciendo que está encerrada ahí en el almacén. Y cuando abren ya, Momo había hecho un lindo vestido. Lin Yao está comiendo obligado con la otra. La está rechazando. Pasa la amada por ahí y malinterpreta un momento en que la otra lo agarra del brazo para que no se vaya de ahí. Él la ve y le ofrece un aventón y ella se va de ahí ignorándolo. La amiga le dice que la vio con otra muchacha, por eso ella está así. Él trata de ganarse de nuevo a su amada, le da regalos y trata de ser romántico con ella, pero todo le sale mal. La invita a una comida lujosa y la malvada los ve y llama a la mamá de él. Así que cuando van a comer, llegan las dos y la mamá le prohíbe salir con la Momo. Él se enoja y se va con su enamorada de ahí. La rival le dice a la mamá de él que conseguirá que deje a la Momo y la señora le dice que siempre deseó que ella fuera la esposa de su hijo, que quiere que se aleje de su enamorada. Están caminando y él se disculpa por todo. Le dice que su mamá siempre lo ha querido emparejar con la otra. Luego cuando ella se va a ir, él la toma y juntan sus caritas haciendo que sus corazones latan fuertemente. La mamá los está viendo y él se da cuenta y se lo dice a su princesa. La señora desde el ángulo que lo vio creyó que se estaban besando. La rival se entera que Momo es daltónica y planea cómo hacerla caer con eso. Y mientras están diseñando unos vestidos, le cambia los colores sin que ella se dé cuenta. Llega uno de los jefes y la regaña por el color. Y la tipa esa le insinúa que ella no puede distinguir los colores. Él se reúne con ella y le dice que así no pueden trabajar porque los colores son indispensables para esa profesión. Le dice que aunque no pueden trabajar juntos, le desea lo mejor. Está triste y ahí está el galán escuchándola y la abraza mientras ella llora. La otra tiene que entregar unos vestidos a un evento de moda, pero está atrapada entre el tráfico. Está toda angustiada corriendo y por ahí pasa la Momo y la ayuda. Y cuando llegan, la otra le agradece desde el corazón y le desea lo mejor a ella. Luego Lin Yao le pide que se vean en el techo y cuando ella llega, están ahí él y sus amigos
y hace un desfile de moda para ella. Ella está toda feliz y él le dice que siempre estará a su lado. Quieren abrir entre ellos una empresa para apoyar a la Momo. La apoyan todos sus amigos para empezar. Están vendiendo la ropa de ella en la calle, pero nadie les compra. Llega el otro muchacho diciéndole que la empresa de él va a hacer un concurso de moda y le invita a participar. Ella está trabajando duro en sus nuevos diseños mientras el galán lo observa. Ella los presenta y le dicen que no es lo que buscan. Le preguntan si puede plagiar los trabajos de otras marcas y ella se niega a hacerlo. El otro le dice que les haga caso y ella se enfada con él. Se va de ahí porque no es lo que ella quiere. Ella se encuentra con su enamorado cuando la llama el otro para que la busque. Van y está bebiendo. Le pide perdón y quiere declarársele, pero ella le dice que lo ve como un hermano. Lin Yao discute con el otro y ella está en el medio. Bebe una copa y cae desmayada en los brazos de su amado, así que él se la lleva de ahí. Cuando él la lleva a su auto, ella despierta y le da un beso a su príncipe. Ella está borrachita y le quita un zapato a él y comienza a hablar como si estuviese recibiendo un premio, para luego abrazarlo. Al día siguiente, cuando despierta, la amiga le dice todo el show que montó y se apena toda. Ahora se le está escondiendo a su galán. Él decide con sus amigos hacer una aplicación de cosas de moda, hacer de ese su nuevo negocio. Él la busca y la lleva a una entrevista para la nueva empresa de él. Y el inversionista está contento con lo que les muestra, y cuando se va, ella lo ve toda enamoradita. Consiguen una oficina, y él le dice a ella que ahí puede hacer todos los diseños que ella quiera. El local está lleno de polvo y de cosas viejas, pero no les importa, es el lugar perfecto para comenzar. Y van los enamorados a buscar muebles para su nuevo negocio. El local ya está limpiecito, y le ponen al negocio el nombre de Unique. Él le dice que porque todos son únicos, así como él y ella. Ahora están en esa etapa en que se gustan, pero no saben si el otro les gusta, y pues les piden a sus amigos consejos sobre qué hacer. Él se le quiere confesar en el local, y hace un bonito y romántico escenario, pero la que aparece es la mamá de él. Le muestran lo que están haciendo del trabajo, y ella les dice que ese método de confesión es demasiado anticuado. Cuando ella llega, él la mira todo nervioso, y trata de confesársele. Ella se acerca a él, lo abraza y le dice que él también le gusta. Más tienitos los dos. Están caminando y él no la quiere dejar. Así que le dan 10 vueltas a los dormitorios y ella está toda cansada. Llega el otro y él le dice que ahora están en una relación. El otro le responde que ella lo ve como un hermano, así que lo vea como un cuñado. Salen de cita y se divierten los dos. Parecen unos muchachitos. A la rival la están acusando de unos plagios y ella decide ayudarla. Se enfrenta a otra muchacha y graba su conversación para ayudar a la otra tipa. Ella le comenta a su amado que la ayuda porque su padre era un reconocido diseñador de moda y una vez lo acusaron de plagio y ahí se acabó su carrera, que ella quiere luchar contra esas injusticias. Ahora están trabajando duro en su empresa para sacar adelante junto a sus amigos. Salen tarde de noche y apagan todo, pero una computadora queda encendida. La rival le agradece por haberle ayudado y le ofrece ayudarla en lo que ella quiere y necesite. En la oficina todas las computadoras están bajo un ataque hacker y les borraron toda la información que tenían. Están todos trabajando duro para resolver, pero la cosa está difícil. Sin embargo, lo logran porque tenían unas copias de seguridad por ahí guardadas. Y cuando terminan, llegan las chicas y les bailan para animarlos. Están celebrando y descubren que el otro muchacho sacó una aplicación muy similar a la que ellos estaban haciendo, con la misma interfaz y diseño de ellos, así que sospechan de él. Lin Yao va y se enfrenta a él acusándolo de plagio, y le dice que revise su base de datos para que vea que le robaron su trabajo. Además, los inversores se fueron con la empresa del otro, y el galán está triste porque decepcionó a su noviecita. Ella le responde que nunca la decepcionará porque él es un gran chico. Deciden comenzar de nuevo entre todos y mejorar su aplicación. Por otro lado, el otro descubre la verdad y se enfrenta al programador que robó el diseño. Resulta ser el mismo muchacho que la había acosado a ella en el principio. Quería vengarse de ellos dos y pensaba que el otro lo ayudaría. Ella está triste porque cree que no le están aceptando sus diseños y se va a estar sola. Él ve un boceto de un diseño de ella y se pone a pensar cómo ayudarla. La aplicación está haciendo todo un éxito y ellos están todos contentos. El otro lo llama a él para que se reúnan.
Se disculpa por lo que hizo su equipo y también porque su aplicación ya está lanzada y él no puede echarlo para atrás. Le dice que entonces trabajen juntos porque su empresa es grande y necesitan todo el apoyo. Lin Yao da sus condiciones y este otro las acepta, así que firman el contrato. Van a celebrar todos comiendo un delicioso hot pot. Nunca lo he probado, pero se ve que es bien sabroso. Él además le dice que le inscribió para un concurso de modas. Llama a la mamá y esta le pide que lleve algún día a Momo a comer con ellos. Van al concurso de diseño. Tiene 12 horas para completar un nuevo diseño y mostrarlo. Y se pone manos a la obra. Él está ahí apoyando a su amada y ella trabaja duro en un nuevo boceto. Le toma las medidas al galán y se pone timidita frente a él. Luego él modela su diseño y los jueces lo ven y les gusta. Ella les revela todo que es daltónica y habla sobre ella y su inspiración, sobre sus amigos que siempre la apoyaron y a su amor por ser su color más definido. Otra frase para copiar: eres mi color más definido. Y aquí se nos acaba el drama, con un abrazo entre los dos protagonistas, en donde comienzan juntos el largo camino para alcanzar sus sueños. Bonita y corta historia de amor entre dos personas muy diferentes, pero que a medida que se fueron conociendo se dieron cuenta que son más los puntos que tienen en común y que los llevó a unirse más el uno al otro. El drama se llama Campus 6 y tiene 24 capítulos entre 6 y 10 minutos cada uno. Perfecto para verlo completo un fin de semana acurrucados con sus parejas y comiendo bastante chuchería. Pueden apoyarme dándole like a este video y suscribirse a este canal activando la campanita, así no se perderán los próximos videos y resúmenes. Y recuerden, el amor es un jardín que se riega con colores. Bye bye.